Buenas tardes, jovencitos, alumnos del Bachillerato Digital número 140 de Santa Cruz Alpuyeca, Cuauhtincha, en Puebla. Vamos a ver en esta ocasión el tema relacionado a lo que se conoce en la historia de México y en el mundo como el milagro mexicano. Para poder entender este capítulo de la historia de México, es necesario que recordemos que en 1938, es decir, un año antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, el presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar la industria petrolera que estaba en manos de los ingleses y los norteamericanos. Los empresarios, dueños de toda esta industria con la que se habían hecho ricos y habían saqueado el país, obviamente no estuvieron de acuerdo con el decreto expropiatorio y se opusieron. Trataron de que el gobierno de Estados Unidos amenazara al gobierno mexicano, sin embargo no lo lograron. Ellos por su parte decidieron imponer un bloqueo económico hacia el gobierno mexicano. El bloqueo consistía en no comprarles el petróleo que México ya estaba produciendo, digamos, por sus propios medios, para su propio beneficio. No le compraban petróleo y no le vendían herramientas, no le vendían refacciones para reparar cualquier máquina que se descompusiera. Todo lo que funciona se desgasta y necesita reparación. También pudieron ponerse de acuerdo con los empresarios estadounidenses que compraban la plata y el oro mexicanos. Lograron que estos empresarios no compraran oro ni plata y ellos no compraban el petróleo. Con esto ellos aseguraban que el gobierno mexicano se iba a poner de rodillas nuevamente, porque si no tenían venta de petróleo, no tenían para pagarle a los trabajadores. Si no le pagaban a los trabajadores, iban a protestar y ellos suponían que iban a seguir pidiendo, que iban a rogar que regresaran nuevamente los empresarios, porque ellos sí les pagaban. Muy poquito, pero les pagaban. Bueno, la expropiación petrolera fue aceptada por Estados Unidos. Lo digo aceptada porque no se opuso el gobierno estadounidense, no invadió a México, pudiendo hacerlo. ¿Y por qué no lo hizo? No porque Lázaro Cárdenas fuera más poderoso, tuviera un ejército más competente, simple y sencillamente porque en Europa ya tenía un año, casi el mismo día que se hizo la expropiación petrolera en México, en Europa, Hitler ya estaba invadiendo los países europeos. Entonces se escuchaban tambores de guerra en el mundo, se esperaba que el conflicto se hiciera general. La Segunda Guerra Mundial, para muchos historiadores, es un conflicto entre los diferentes países por un conflicto personal entre algunos gobernantes. Nosotros vamos a decir que las guerras tienen un objetivo económico. Lo que necesitan ellos es mercado para vender sus productos excedentes que ya no se consumen en el país. Pero como ya todos los países del mundo tenían, vamos a decirlo así, su colonizador, acuérdense que España había colonizado América. La Nueva España era un territorio muy grande y ellos tenían control sobre eso. Los ingleses habían invadido, colonizado África, la India, y los portugueses, en el caso de América, a Brasil. Bueno, los alemanes necesitaban un territorio donde vender los excedentes que producían, pero ya no había otra forma más que conquistando esos países. Por eso iniciaron oficialmente en 1939 la Segunda Guerra Mundial, cuando los dos bloques, cuando los dos, digamos, enemigos se agruparon en dos grupos. Por un lado, los aliados, que estaban encabezados por Estados Unidos, Inglaterra, y estaba también la Unión Soviética. Por el otro lado, los integrantes del eje Roma-Berlín-Tokio, o la Entente para algunos historiadores, estaba encabezado por ellos y aglutinaba a los países que querían dominar a todo el mundo.
Es lo que nos dice la historia. Nosotros vamos a decir que la historia de la Segunda Guerra Mundial es en realidad la guerra que se hizo contra el intento más grandioso que ha tenido la humanidad para construir una sociedad más justa, el socialismo. Y la Unión Soviética fue el objetivo de Alemania. Por eso los Estados Unidos no participaron desde el principio, o corregiré, no participaron en la lucha, pero sí participaron en la guerra financiando a Hitler, dándole armas, dándole dinero y haciéndose los oxisos de que no sabían que se estaba armando, porque sabían que a quien quería atacar era a la Unión Soviética. Aquí hay unas fotografías donde podemos ver en la batalla de Stalingrado cómo quedaron los edificios. Así quedaron las ciudades rusas. Y dice aquí que el país que más sacrificios realizó fue la extinta Unión Soviética. Un total de 27 millones de ciudadanos, y algunas cuentas dicen que dan hasta 37, murieron en esta guerra. Eso es lo que le costó a la Unión Soviética, pero ellos fueron los que ganaron. Ellos fueron los que derrotaron finalmente a los nazis. Los gringos entraron ya en la última fase, propiamente ya nada más a la toma de Berlín, y se quedaron con la mitad de la ciudad. Construyeron un muro, el famoso muro de Berlín, y de un lado teníamos a los alemanes con un sistema capitalista y del otro alemanes con un sistema socialista. Bueno, esto se lo estoy diciendo yo de la Segunda Guerra Mundial porque el milagro mexicano fue posible gracias a que los Estados Unidos, como habían mandado sus ciudadanos a la guerra y habían transformado toda su industria en una industria bélica, en una industria que producía armas, tanques, municiones, uniformes, calzado, todo para la guerra, pero no producían alimentos. De tal manera que México, al no haberse peleado con la expropiación petrolera con el gobierno estadounidense, sino con los empresarios, el gobierno le pidió a México que lo apoyara mandándole brazos para trabajar el campo estadounidense, la agricultura de los gringos. Y el programa, ¿sí?, dice aquí que se inició en el año de 1942, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial. La guerra acabó en el 45. Entonces estaban en plena guerra cuando nosotros estábamos mandando, dice aquí algo así como 5 millones de mexicanos. Y en ese entonces creo que teníamos 10 millones de habitantes. O sea que casi la mitad de nuestros paisanos tenía trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver en qué condiciones. Si hacemos un acercamiento, nos vamos a dar cuenta. Acá están los mexicanos interesados en ir a trabajar. Aquí están formaditos, se van a ir en los ferrocarriles. Y vean ustedes cómo se alimentaban. O sea, en un sistema pues casi medieval, casi de esclavitud. Pero ahí estaban nuestros paisanos trabajando, haciendo que los Estados Unidos pudiera participar en la guerra y nosotros estábamos trabajando. Bueno, esto fue lo que hizo posible que los Estados Unidos conservaran la alimentación de su población, porque además de brazos nosotros les mandábamos pues frutas, verduras, legumbres del campo mexicano. Y esto, fíjense, fue muy beneficioso. Quiero remarcarlo mucho. La Segunda Guerra Mundial fue benéfica, fue beneficiosa para México. ¿Por qué? Porque hubo trabajo y hubo mercado para todos nuestros productos del campo y que eran base para la industria en Estados Unidos. Con esto, el gobierno mexicano que pactó este programa, se les contrataba a los mexicanos legalmente, iban legalmente a trabajar, no iban de indocumentados y por lo tanto tenían los derechos que la Constitución, tanto mexicana como la de Estados Unidos, les otorgaba a los trabajadores. Y además de que le mandaban dinero a sus casas, el gobierno mexicano obtenía recursos para industrializar el país. Hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% anual de manera sostenida durante 20 años, a partir de 1942, más 20, 1962, hasta el 70, vamos a decir, hasta que duró el programa Bracero. Tuvimos un crecimiento, pues,
bastante bueno. El gobierno mexicano lo ocupó ¿en qué? En terminar las vías férreas. Se construyeron ferrocarriles para todos los rincones del país. Porfirio Díaz había construido 20,000 kilómetros, pero había partes que habían quedado inconclusas, que no tenían comunicación por vías férreas. Con este dinero, con el dinero de la venta de nuestros productos, logramos que la industria creciera, se generaron muchas empresas, se construyeron escuelas, se construyeron hospitales, se construyeron carreteras, se construyeron centros recreativos y se formó una clase media bastante numerosa que no existía antes, ¿sí? Solamente teníamos la clase rica y la gente en el campo, que era la clase baja. Pues ahora había entre la gente que migraba del campo a la ciudad y encontraba un trabajo, una clase media, ¿sí? Que ya tenía resueltas sus necesidades elementales de alimentación, de vivienda, ¿sí? Y que tenía cierta preparación académica. Bueno, pero acabó la guerra formal, la guerra en la que hay enfrentamientos armados y hay muchos muertos. Y el posterior, lo que siguió de la guerra en el término real, ahora se convirtió en una guerra fría. ¿A qué se refiere? Aquí hay unas caricaturas porque la Guerra Fría es una lucha en la ideología, en la ciencia, en la tecnología, en la carrera espacial, en la carrera armamentista, en todo. Esta Guerra Fría pretendía confirmar que uno u otro sistema eran el mejor. O era el sistema socialista mejor que el capitalista, o el capitalista era mejor que el socialista. Los dos decían que eran mejor que el otro. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Podríamos decir nosotros, en la era espacial, los rusos ocuparon la energía atómica para impulsar los cohetes lunares y ellos llegaron a la luna antes que los gringos. Hay una fotografía muy controvertida en la que los gringos dicen que llegaron a la luna y sin embargo vemos que la banderita, que es de tela, no se dobla y se supone que allá pues no debería de suceder eso. Entonces, pero los gringos entonces se quedaron con la mitad de la luna. Ya está repartida, no nada más el mercado mundial, está repartido también la luna, ¿sí? Y esto es producto de esta Guerra Fría. Bueno, esta Guerra Fría en la que México, a cambio de que le siguieran dando trabajo a los mexicanos y siguiera teniendo ese ingreso económico bastante benéfico para nuestra economía, a cambio de que estuvieran ellos allá, nuestros connacionales, nuestros paisanos, de manera legal, reprimía a todo lo que tuviera que ver con el comunismo. No permitía que las organizaciones se desarrollaran. Y por eso, en el próximo capítulo, en la próxima clase, vamos a ver que quienes protestaron no fueron los más pobres, no fueron estos. La mayoría del país, en aquel entonces, el 60% de la población era rural, solamente el 40% vivía en las ciudades. Bueno, esta población no protestó. ¿Por qué? Pues porque le estaban dando trabajo y lo primero que se tiene que resolver es la necesidad del estómago. La clase media, producto del milagro mexicano, producto del desarrollo del país, ya tenía resueltas estas necesidades elementales y entonces se lanzaron a luchar, a exigir que su voz se escuchara, que sus opiniones se fueran tomadas en cuenta para las diferentes cosas que este país tenía que hacer. Pero esto no fue bien visto. Hay movimientos sociales bastante importantes que vamos a ver la próxima clase, que son el movimiento magisterial, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento de los médicos. Nos vemos la próxima clase. Gracias.